Hola, ¿se me escucha? Sí, Bien. Mientras vayan entrando, vamos a ir al curso en la plataforma y descargar esta carpeta que se llama práctico número 3. Bueno, comenzamos con lo que estamos. Ya son las 5. bárbaro. ¿Descargaron todos el práctico número 3? Este archivo que les indiqué descargar es el que vamos a trabajar en el día de hoy. Dentro de esta carpeta hay 3 archivos. El primero es un PDF, que es la letra del práctico, las indicaciones o los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Como les anticipaba en la clase pasada, eh, vamos a hacer hoy un práctico donde los protagonistas van a ser básicamente ustedes, son los que van a hacer el ejercicio de conjunto conmigo. Así que vayan abriendo también el archivo de Power BI, práctico número 3, Narwin. Dentro de ella van a encontrar un modelo de datos. Cuando estén todos listos me avisan. ¿Están todos listos? Bien. Yo ya estoy. Sí. Bien, entonces, vamos a abrir el práctico número 3 para ponerle en contexto de lo que va este caso de uso. Dice que la compañía Nordin Traders es una compañía que se dedica al comercio y distribución de alimentos y bebidas. Norwin es una empresa que importa y exporta productos alimenticios, incluyendo ingredientes, productos frescos y bebidas, distribuyéndose tanto de forma minorista como mayorista. El objetivo del práctico va a ser crear un reporte básico, o en este caso varios reportes interactivos en Power BI que muestre la facturación de Narwin en importe y unidades. Tenemos varias métricas, en este caso importe y unidades, con una visión detallada y comparativa a lo largo del tiempo. Entonces, para eso, como les dije, tenemos a ver si compro Alberto, tenemos este archivo que contiene la información de una base de datos, y ya sabemos que para acceder a los diferentes paneles o vistas que tenemos, en este caso tenemos 3 principales, que son las 3 que están en la parte izquierda: la vista de informe, de tabla y de modelo. Ahora, acá, para comentarles, o más bien para que me indiquen, ustedes tenemos la vista de modelo. Y acá tenemos las tablas que intervienen en el modelo. La primera pregunta que les quiero hacer acá: ¿cómo pueden identificar cuáles son las tablas de dimensiones y cuáles son las tablas de hechos? Por la cardinalidad y la ubicación en el modelo. Exacto. Primero, por la cardinalidad. Como les dije en las clases pasadas, no es Además, que las flechas indican el flujo Exacto. del link. No es que desde el punto de vista de interfaz me diga esta es una tabla de hecho o esta es una tabla de dimensión. Tengo que yo saber identificarla por la cardinalidad
y las direcciones del filtro cruzado. En este caso, vieron que la tabla de órdenes que está en el centro es la que tiene el lado de varios o de muchos. Entonces, ya por ahí podemos decir que esa tabla contiene lo que son observaciones o operaciones en el tiempo, ¿tá? Y después las tablas de dimensión son las que están del lado de uno. Noten que en este caso tenemos empleados, clientes, productos y calendario. Ahora, en clases vimos dos tipos de estándares o metodologías de buenas prácticas para generar un modelo. ¿Alguien me dice una de ellas? ¿Se acuerdan? Estrella. Un esquema estrella y el otro, Bola de nieve. bola de nieve Copo de o copo de nieve. Copo de nieve, ahí está. Copo de nieve. Era algo de nieve, sí. Entonces, acá, ¿qué se está poniendo de manifiesto? ¿Un copo de nieve o un esquema estrella? El primero. Copo de nieve. Copo de nieve. ¿Por qué? Porque hay un conector allí que no está asociado al conector principal, digamos. Ahí va. Diciéndolo técnicamente, hay una tabla de dimensión que está unida a otra tabla de dimensión y no a la tabla de hechos. ¿De acuerdo? Correcto, sí. Entonces, por eso es que es un copo de nieve. Si elimináramos esta tabla, nos quedaría solamente esta estructura, que es básicamente un esquema estrella, donde en el centro tenemos la tabla de hechos y a los lados entonces tenemos las tablas de dimensiones, ¿está? Bien. Después estamos viendo que hay buenas prácticas asociadas acá y es que, como vimos en la parte modelado, siempre intentaremos ocultar los campos que no vamos a utilizar dentro de la parte de este informe. Por ejemplo, aquí tenemos ocultada Order Dates, Order ID y Producto ID. Por lo general, los campos que son de ID, es decir, identificadores, vamos a ocultarlo porque eso casi nunca lo vamos a usar en la vista de informe. Entonces, si vamos a órdenes, en la tabla de órdenes no tenemos esos ID. Solamente vamos a tener aquellos campos que realmente vamos a usar desde los paneles de campo al lienzo. Entonces, eso también es una buena práctica desde el punto de vista del modelado, ¿no? Noten que también tenemos ese comportamiento en empleados. Bueno, apellidos y employee ID y nombre están ocultos porque tenemos un campo que se llama nombre empleado, que contiene el nombre y apellido. ¿Tá? Son algunas de las cosas que vimos en la parte de modelado, ¿no? Entonces, ya visto el contexto, se supone que entonces vamos a analizar toda la información de ventas en cuanto a cantidad, que tenemos acá la métrica cantidad, y además tenemos la métrica de importe o sales amount. Vamos a ver que el importe vendido, que se llama sales amount, es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Esto, aunque aún no lo hemos visto, ya le anticipo que es una columna calculada y que la vamos a ver en la próxima clase cuando demos DAX. Una consulta, Junior. Si Sí. tú ocultás campos, como dijiste recién, igual los podés utilizar en columnas calculadas, sí. Sí. Lo que pasa es que no lo vas a ver de acá. Pero si vas a ver la medida resultante, digamos. Sí, sí, ¿la eso sí. usas? Bien. Sí. Sí, los campos siempre están ocultos, pero siguen estando. Entonces, ya sabemos que entonces tenemos la posibilidad de comenzar a analizar todo lo que son las ventas, tanto en unidades como en importe, por productos, por territorios, perdón, por producto, por territorio, por empleados, clientes y fecha. ¿Tá? Entonces, ejercicio número 1, vamos a hacer una matriz anual detallada o una tabla matriz. Dice, crear una matriz que muestre la facturación, es decir, el importe vendido desglosada por año y mes.
Entonces, acá, ¿cómo podemos añadir una matriz al lienzo de Power BI? ¿Cuál es el objeto matriz de Power BI? El que está Última en columna, la quinta fila. última. Quinta, esta, Quinta ¿no? la última. Sí. Bueno, lo añadimos. Ahora me dice que desglosada por año y mes. Asegúrese de añadir filtros. Bueno, primero vamos a hacer el primer punto. ¿Cómo quieren generar la columna? ¿Cómo ahora puedo? Hay dos formas de hacer, de comenzar a generar el objeto visual. Cualquiera de las formas me van indicando cómo hacerlo. Bueno, puedo arrastrar el objeto puedo arrastrar la variable o el campo al Ajá. objeto visual. Esa es una, ¿no? Bien. ¿Y de dónde tomo, por ejemplo, el año y el mes? Calendario, De calendario, correcto. Tenemos año y tenemos meses. Entonces, vamos a llevar a años o primero meses a filas, arrastrándolo, como tú me dijiste, o también llevándolo hacia el objeto visual. Entonces, noten que acá tenemos año y mes, sin embargo, como lo hice de la primera forma que vos me dijiste, tengo el año que está en numérico. Es continuo este valor. Entonces, claro, ahora ella asume que ese valor se puede sumar. Sin embargo, yo no lo quiero para sumar ni mucho menos. Lo quiero para hacer una dimensión. Entonces, en este caso, lo que puedo es decirle que lo llevo a columnas y no a valores. Y ahí automáticamente se me pone como dimensión. Antes estaba en valores, ¿está? hay un campo allí, perdón, Junior, que es Sí, mes. sí, hay un campo que es año-mes, que tiene para cada mes el año asociado. Pero este no lo quiero usarlo solamente el que me dice desglosada por año y mes. Año en columna y meses en filas. Y después me dice que es sales amount. Bueno, sales amount es el importe de venta que simplemente lo tomo desde órdenes. Acuérdense que siempre vamos a tener que los campos numéricos o continuos o las métricas que vamos a analizar siempre van a estar en la tabla de hechos. Entonces vamos a llevar sales amount y ya obtenemos simplemente con 3 clics la matriz. Acá siempre, aunque no lo dice el texto o el práctico, trataremos siempre de personalizar nuestros objetos visuales de forma que no se quede con la propiedad inicial. Para eso siempre vamos, por ejemplo, a la parte de general, efectos, el más básico, borde visual y sombra. Y el borde visual vamos a llevarlo como 20. Después, si le quiero poner título, también lo puedo hacer. Ya sabemos cómo lo podemos cambiar desde general, título, poner el título, por ejemplo, ventas por año y mes. Y acá también le podemos dar un color de fondo. ¿Tá? Ahora, me dice, asegúrate de añadir filtros por otros campos relevantes, como nombre de empleado, categoría de producto. El estilo debe ser de lista y menú desplegable, respectivamente.
Es decir, que vamos a decirle al nombre de empleado, vamos a aplicarle un estilo de lista y a la categoría de producto del menú desplegable. Entonces, ¿cuál es el objeto visual para añadir al lienzo, para segmentar esta matriz? El que tiene el embudito ahí. El que tiene el embudo, correcto. Entonces, añadimos el embudo. Y me dice que el nombre del empleado, vamos entonces a la tabla de empleados, nombre y apellido en este caso. Me dice nombre, pero vamos a poner nombre y apellidos. Vamos a ponerle lo que siempre le añadimos como formato, el efecto, borde visual y sombra. Y ahora me dice que además la categoría de producto. El nombre de empleado era estilo lista menú. Entonces vamos aquí al estilo. Configuración de la segmentación. Menú era lista y lista. Ajá. Está como lista. Y entonces el otro sí es menú desplegable. Vamos entonces a añadir la categoría de producto. Añadimos un segmentador. Vamos a añadir la categoría de producto que está dentro de la tabla de productos. Productos. Y este sí lo vamos a poner entonces como configuración de segmentación. El estilo va a ser como menú desplegable. De vuelta, vamos a ponerle entonces los efectos borde visual y sombra. Pusiste proveedor sin querer. Sí, categoría. Bien. Con eso ya generamos nuestro primer visual y la posibilidad, por supuesto, de filtrar entonces y hacer descubrimiento más profundo en cuanto al empleado que vendió cada empleado, por qué categoría, etcétera, ¿no? Es lo dinámico que tiene Power BI. Incluso ya sabemos que podemos seleccionar el tipo de segmentador con el control, si queremos que ocurra una multiselección, o simplemente también ponerlo como, ven acá, doy control, o simplemente, por ejemplo, ir a las propiedades del segmentador y en la parte de selección decirle que no quiero la selección múltiple, sino que quiero hacerlo simplemente con el clic. Eso va a depender, por supuesto, de lo que ustedes definan. Entonces vamos a dejarlo como estaba al principio, como selección. Selección dice, permite realizar varias selecciones en las casillas solo usando el control o comando al hacer clic. Entonces, si lo tildo, evidentemente solamente usando el control es que lo puedo hacer la multiselección. Dice, matriz comparativa mensual y anual. Genera una matriz que muestre la cantidad, el valor quantity, pero invirtiendo las posiciones de la matriz del punto número 1. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero invirtiendo. Vamos a poner entonces a filas los años y a columnas los meses. Ahora, fíjense que acá, aunque no lo hice el ejercicio, noten que tenemos aquí enero, abril a septiembre. Si está organizado de forma alfabética. Si quiero ordenarlo de forma descendente,
ahora me muestra de la S a la A. Pero no puedo mostrarlo de forma cronológica el campo mes, aun cuando pongo, si lo quiero ordenar por suma, entonces me pone los mayores arriba y después los menores. Sin embargo, no es la idea siempre es organizarlo de forma que sea enero primero y diciembre al final. Entonces, para eso, si yo uso un campo desde la tabla calendario, que por lo general es una tabla calculada, noten que esta fórmula es una fórmula DAX, que también vamos a ver en la clase de DAX. Tiene asociado a cada, si vamos a la vista de tabla, tiene asociada a cada campo de texto, en este caso mes, asociado un campo de mes número. Y este es el campo que debemos usar como referencia para ordenar de forma cronológica el campo de mes. En el Power BI hay una funcionalidad que es cuando yo selecciono el mes, se me habilitan las herramientas de columna y aquí hay una opción en la ficha ordenar que dice ordenar columna. Entonces, ese ordenamiento lo voy a hacer por el campo de referencia que es número del mes. Y si ahora yo ordeno por meses de forma ascendente, ahora me muestra enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre. Hay veces que lo que queremos hacer es usar, como por ejemplo, el campo año o trimestre o mes o día desde la misma jerarquía que trae la fecha, en este caso, base. En ese caso no es necesario ordenarlo porque ya automáticamente él reconoce que esto es un campo de fecha y él ya tiene incorporado desde el punto de vista de la programación de Power BI que este es, en efecto, el orden es cronológico. Por eso es que cuando yo uso este campo desde la tabla de dates, siempre me va a traer ordenado, ¿no? Entonces, vamos al tercer punto, tabla detallada de productos. Agrega una tabla detallada que contenga información relevante de los productos. Producto ID, nombre producto, categoría, proveedor, stock, facturación, cantidad y fecha de embarque. Esto básicamente es una tabla, como dice acá, detallada que me da a nivel más granular la información de ventas por esas dimensiones. Entonces, ¿cuál es la tabla que debo añadir o el objeto visual que debo añadir para lograr ese objetivo? La que está a la izquierda de la matriz, ¿no? Bien, correcto. Me aseguro de dar un clic en la parte en blanco y añado entonces la tabla detallada. Vamos a guiarnos por lo que dice. Agregar, por ejemplo, producto ID, nombre de producto, categoría, proveedor, stock, facturación, cantidad y fecha de embarque. Ahora, acá, noten que tenemos campos de tablas de dimensiones y campos de tablas de hechos. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con dimensiones, ya diga producto ID, nombre de producto, categoría, proveedor, lo voy a tomar de la tabla de dimensiones. Y después, stock, facturación, cantidad y fecha de embarque, sí lo vamos a tomar de la tabla de hechos. Entonces, producto ID viene de la tabla productos. Como no lo tengo oculto, podría dar clic acá y decir que mostrar los ocultos o ver los ocultos. Mostrar todos. No sé por qué no lo... Ver ocultos. Vamos a ver acá. Tabla productos. Ah, producto ID. No lo estaba viendo yo, ¿no? Sí, está acá, ya lo vi. Estoy medio ese gato. Producto ID.
nombre producto, categoría. Categoría está en la tabla para también productos. Proveedor. El proveedor también lo tenemos en la tabla de productos. El stock lo tenemos en la tabla de órdenes. ¿No está en producto también? Stock. Ah, también está en producto, perdón. Está también en productos. Facturación, si es el sales amount que está en la tabla de órdenes. Cantidad vendida es quantity, que también está en la tabla de órdenes. Y fecha de embarque, que es ship date, lo añadimos también. Ahora, si no quiero que la fecha se encuentre así de forma jerárquica, por año, trimestre, mes, día, lo que puedo hacer es darle clic encima de los tres de la flecha abajo y decirle que no lo quiero como jerarquía, lo quiero como ship date. Ahora, también como parte del modelado podemos modelar esto para que el ship date no esté como, por ejemplo, en long date, que sea una fecha larga, sino como short date. Vamos entonces a ponerlo como short date desde el panel seleccionando la medida, en este caso el campo, y yendo a la ficha de formato. Vamos a ponerlo entonces como short dates. Ahora yo lo puedo ordenar por la fecha máxima, fecha mínima, o también por producto, por categoría, dando clic encima de esa columna, ¿no? Ahora, no solamente los filtros van a impactar sobre la tabla, por supuesto, sino sobre todos los objetos visuales que están dentro del lienzo. ¿Tá? Bien. Dice cuadro de texto personalizado. Incluye un cuadro de texto que diga análisis de ventas y unidades de Norwin, ajustando el formato para que se integre de manera armónica con el diseño general del producto, del reporte. Entonces vamos a copiar esto y vamos a añadir un cuadro de texto. ¿Dónde se encuentran los cuadros de texto? En Power BI. En el menú inicio. ¿No? Menú inicio, ajá. El En cuadradito inicio, con la A. cuadro, exacto, cuadro de texto. Entonces vamos a poner ventas en unidades y como nos dice ejercicio vamos a ajustar el formato para que se integre de manera armónica. Vamos de vuelta a ponerle esto como efectos, borde visual y sombra. Vamos a ponerle entonces un poco más abajo la tablita. Así. Vamos a ponerlo un poco más grande, como por ejemplo tamaño 20. Y negrita en el centro. También la tabla vamos a ponerla como en el efecto de la tabla borde visual y sombra. Y además vamos a poner el título correctamente a la tabla
que diga ventas detalladas. Ya con esto he logrado mi primer ejercicio. Después dice renombrar la hoja análisis de ventas. Vamos a poner análisis de ventas. ¿Cómo se puede renombrar las hojas? Para esto no lo llegamos a hacer. Lo leímos, pero nadie se dio cuenta que no lo hicimos. La matriz mensual anual, pero por cantidades. ¿Se acuerdan? Entonces nos quedó pendiente esto. Vamos a copiar control C, control V. Y vamos a hacer lo que nos indicaban. En este caso, invertir, quitar la suma de importe y llevar el año a columnas, perdón, el mes a columnas y el año a filas. Ahora sí. Y entonces, en lugar de llevar sales a man, vamos a llevar de la tabla de hechos, órdenes, la cantidad vendida, que es quantity. Ahora sí. A ver cómo ordenamos esto para que quepa bien. Bien, vamos a dejarlo así. Ahora sí terminamos la tarea. ¿Van conmigo, chicos? Sí. 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 Habría que cambiarle el título, ¿no? Al otro cuadro, que sería ventas mes-año. Ventas por... Sí, puede ser. Ventas por mes Digo, año. porque el otro era año-mes. Sí. Bien, ahora vamos a responder las preguntas que nos plantea el ejercicio. Dice, ¿cuánto fue la facturación que logró el empleado King Robert de la categoría Condiments para el mes de marzo del 2016? ¿Cómo puedo lograr ese enunciado? El empleado King Robert, categoría condimento para el mes de marzo del 2016. Utilizando los filtros, Exacto. Utilizando los filtros. ¿Cuál fue la venta de King Robert? Después dice para la categoría Condiments. Categoría Condiments. Y me dice que para el mes de marzo del 2016. El mes de marzo del 2016 de marzo me está diciendo facturación. Por lo tanto, tengo que ir al objeto visual primero. Entonces, marzo del 2016 yo tengo que tiene 427. ¿Les dio así a ustedes? Bien. ¿Y cuántas unidades vendió en el mismo periodo? Entonces, si es unidades vendidas,
tengo que ir entonces a la tabla de al lado, ¿no es así? Que son unidades vendidas. En marzo del 2016 vendió ¿cuántas? 20. No, en realidad ahí está. ¿Está bien? Sí, decime. Pero eso no eran cantidades, ¿no? Sí, eran cantidades. Ah, está, yo la hice mal. Bien. Sí, porque decía en el enunciado número 2 que hacer la misma matriz del punto número 1 genera otra matriz que muestre la cantidad, quantity, pero invirtiendo las posiciones de la matriz del punto 1. Bueno, aquí esto se repite. ¿Cuántos productos vendió? Son las unidades vendidas. ¿Está? Bueno, en realidad dice cuántos productos vendió en el mismo periodo. Asegúrate de usar los filtros implícitos para la respuesta correcta. Sí, en función de los filtros implícitos, yo puedo decir que no solamente ir a buscar el objeto visual, sino si ya yo sé que puedo usar filtros implícitos, es decir, la interacción que hay entre los diferentes objetos visuales, yo puedo decir que en marzo, selecciono marzo del 2016, en este caso, y me lleva a 20, ¿no? Una forma más fácil de buscarlo. De hecho, si selecciono marzo, ya tengo aquí la cantidad de productos. En este caso, son 2 productos. A eso se refería el enunciado. Porque estas son unidades vendidas, pero cantidad de productos son estos 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ejercicio número 2. Dice, el objetivo es desarrollar un análisis detallado de las ventas en Power BI e enfocándote en segmentación por categoría de productos y proveedor, utilizando técnicas de visualización avanzadas para resaltar los principales actores en el mercado. Entonces vamos a crear una nueva página en el reporte. ¿Cómo creamos una nueva página en el reporte? Con el signo de más nomás abajo donde Pero están las digamos, hojas. Bien. sí, como A, en esta Excel. página la llamamos esta así y nos quedó pendiente llamar a la otra. Análisis de ventas. Bien. Vamos entonces a crear un gráfico de barras apiladas. En este caso, utilizar un gráfico apiladas 100% para mostrar la distribución de la facturación por categoría de producto. Asegúrate de que el gráfico muestre el desglose por clientes. Entonces, gráfico de barras 100% apiladas. ¿Cuál de ellos es el que está acá en la parte de visualizaciones? La Las primera fila a la últimas- derecha. Sí, las últimas de primera fila, sí. Bien, esta, ¿no? Sí, Gráfica de barras 100% apiladas. Entonces me dice que muestra la distribución de la facturación
por categoría. Entonces vamos a añadir facturación y categoría. La facturación es el sales amount de la tabla órdenes y la categoría es de la tabla productos. Vamos a llevarlo a el eje X. Entonces acuérdense que acá, este tipo de gráfico, cada barra se alarga al 100% para representar después lo que representa del total la siguiente dimensión que voy a poner a la leyenda. En este caso vamos a poner el desglose por cliente. Si quiero ver por categoría cuáles fueron las ventas por clientes. Vamos entonces a la tabla clientes y llevar, en este caso, el nombre de la compañía. Noten que cada categoría, miren cuántos clientes tienen. Capaz que no es el ejemplo más clásico de mostrar esta contribución, pero hay algunas técnicas que me permiten después mejorarlo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Personaliza el formato del gráfico para que solo muestre 10 mejores clientes. Claro, porque aquí, evidentemente, aplicando Pareto, el 80-20, lo más lógico es que yo me concentre en aquellos, por ejemplo, 10 clientes que son los que más aportan. Por eso es que me está diciendo que aplique esa técnica. Ahora, ¿cómo puedo solamente quedarme con los 10 primeros clientes en facturación de forma automática? Con filtros explícitos. Exacto, filtros explícitos en filtros. Y acá, ¿alguien se acuerda cómo aplicar ese filtro explícito? Que muestre los valores, los primeros clientes. Creo que era avanzado. Era top 10, Top 10. ¿no? Top 10. Exacto, top N, vamos a compañía. Y como quiero el top N de los 10 primeros clientes, le pongo superior en 10 y vamos a órdenes y llevamos el campo de sales amount para que lo haga en función de las ventas. Y ahora sí vamos a aplicar filtro. Noten que ahora es mucho mejor, ¿no? Se divisa mejor aquellos 10 mejores clientes. De hecho, hay una patrón que es que, por ejemplo, Ernest Handel y por acá tenemos Safe Elot Market, son las dos compañías que más venden a primera vista, ¿no? Entonces, esto después lo podemos, por supuesto, ordenar por eje, por categoría, de forma descendente, ascendente. Ustedes después buscan la mejor opción de cómo hacerlo de forma visualmente atractivo. Ahora me dice que las etiquetas de datos muestren los valores en porcentaje sin lugar después de la coma, tamaño 10 negrita. Tengo que personalizar este objeto visual para que me muestre no de forma clásica, sino personalizado. ¿Cómo mostramos esa opción? De primero mostrar los porcentajes y después formatearla. Porque noten que si paso el cursor por encima, solamente me muestra el porcentaje, pero yo quiero que me aparezca en la propia barra. Vamos a formato de visualizaciones. Exacto. Seleccionamos el formato y ahí buscamos etiqueta de datos. Etiqueta de datos. Bien. Ahora ya tenemos las etiquetas de datos. Ahora vamos a cambiarle entonces el formato. Vamos a ponerle que es 0% y además que es negrita. Y también me dice que en 12. Ahí va. Dice, añade un filtro de años al lienzo para mostrar solo el año 2017 en estilo mosaico.
Entonces ya sabemos cómo añadir gráficos, en este caso, perdón, filtros. Vamos al lienzo, añadimos el segmentación de datos y en este caso me dice que escoja el año. Vamos a llevar el año de la tabla calendario y me dice que lo ponga en formato de mosaico. Vamos entonces a las propiedades del objeto visual, configuración de la segmentación y lo ponemos en mosaico. Y me dice que sea el año 2017, ¿no? Seleccionamos 2017 y ya me queda. Después, de vuelta, cada gráfico debería solamente mostrar la información relevante. Ya les hablé como una buena práctica es que, por ejemplo, los nombres de los ejes se deberían ocultar. Lo podemos hacer. Vamos a las propiedades. El eje Y, por ejemplo, el vertical, vamos a quitar el título, porque en definitiva ya sabemos que estos son una especie de categoría y después tampoco no queremos el nombre del título del eje X. Vamos entonces al eje X, quitarle también incluso la leyenda, la puedo eliminar o no, pero vamos a quitar el título y el valor. La leyenda después pueden ustedes ponerla en la parte izquierda, superior derecha, en la parte centrada o incluso eliminarla. Entonces, también de vuelta vamos a aplicarle un formato general, efectos, borde visual y sombra, y el borde visual en 20. Y además vamos a poner el título ventas por categoría y compañía. También al formato del segmentador vamos a poner el borde visual y sombra. Bien, estamos hasta aquí, chicos. Sí. 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 Buenísimo. Dice gráfico de cascada. Crea un gráfico de cascada que permita ver la variación del año anterior, variación PY, Period Year, de los top 10 clientes al total de ventas. Este gráfico debe resaltar las contribuciones individuales y mostrar los valores positivos en verde y los negativos en rojo. Vimos en las clases que el gráfico de cascada es aquel que mejor representa esas variaciones, tanto negativas como positivas. Y así también las contribuciones, ver cómo es la contribución en dependencia de una métrica, ya sea en el tiempo o por categoría, o por clientes o proveedores o lo que se quiera ver. En todo caso son variaciones. En este caso tenemos una métrica que es variación con periodo anterior, que está acá guardada en la parte de la tabla de órdenes. Y noten que también tenemos esta medida. En este punto solamente les digo que es una métrica que, al igual que una columna calculada, se puede hacer dentro de Power BI, que contiene una serie de pasos. En este caso usa funciones, divide y sum, y básicamente me está haciendo una división de un numerador que es el importe menos el periodo anterior, todo eso dividido entre un denominador que es las ventas del año anterior. Eso también lo vamos a ver en la clase de DAX, cómo hacer ese tipo de medidas. En todo caso, ahora ya sabemos que vamos a hacer el gráfico de cascada.
Vamos a hacerlo así para que... Entonces, gráfico de cascada, ¿cuál es el que está en el panel de visualizaciones del gráfico de cascada? Tercera fila, creo, ¿no? Tercera fila, este, ajá. Entonces, ya vean que aquí tenemos esa variación en la silueta del marca de agua del gráfico. Entonces, me dice añadir. En este caso, vamos a añadir la variación period year por cliente. Entonces, añadimos primero la métrica variación PY y además los clientes. Ahora, noten que acá me está diciendo que esto evidentemente me da información, sí, pero capaz que no me interesa verlos todos, sino solamente aquellos 10, porque me dice un top 10 también. Entonces vamos a dar top 10 para que también se condiga con lo que está acá al lado. Top N, los 10 mejores clientes por ventas. Ahora me está diciendo que lo ponga los verdes y los negativos, tanto en verde como en rojo. Vamos entonces a decirle que las columnas, el aumento va a ser en verde y la disminución va a ser en rojo. Ahora noten que la mayoría de los clientes principales, con respecto al periodo anterior, me aportó significativamente. Sin embargo, hay dos clientes, en este caso, Grocery y el otro se llama también Hungry, que la variación es negativa con respecto al periodo anterior. Y que en suma todos me aportaron, hubo un incremento con respecto a las ventas del año anterior de 3000%. Ahora, aquí podemos también hacer descubrimientos. Por ejemplo, no solamente quiero el superior, quiero el inferior. Noten que cuando yo aplico inferior, entonces los clientes, se invierte la pirámide, los clientes que me venden menos también tuvieron además una variación negativa en cuanto al crecimiento con respecto al año anterior. Noten qué interesante, ¿no? Entonces solamente hay uno de los 10 clientes que tiene menores ventas, solamente el que se llama Launching Bacchus es el que tuvo un crecimiento positivo con respecto al periodo anterior. Entonces vamos a aplicarle en este caso también el formato de general, efectos, borde visual y sombra. Y además el título vamos a ponerle que sea variación respecto al año anterior por compañía.
Y acá, aunque no lo dice el ejemplo, vamos a ponerle un título a este gráfico que vamos a llamarle, por ejemplo, análisis de los top 10 clientes. Algo así, ¿no? Entonces, vamos a tomar 5 minutos, señor. Vamos a tomar 10 minutos y nos vemos en la próxima parte. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos, chicos. ¿Están por ahí? Alberto, Mateo no está, Gregorio, Santiago, Milton, Álvaro. Estamos por acá. Bien, continuamos. Las preguntas. En el 2017, ¿cuál fue la facturación para la categoría Produce para el cliente Ernest Hadel? Entonces, 2017, seleccionamos el 2017, ya lo tenemos hecho en la pantalla. Y buscamos la facturación para el cliente Ernest Hadel. La categoría Produce. La categoría está en el gráfico de la izquierda. Produce, buscamos al cliente Ernest Hadel. Acá. Dice que la facturación es de 35% y fue de 8.211,75. ¿Les da así ustedes también? ¿O no les cierra? Bien. ¿Cuánto fue la variación para el vendedor King Robert del cliente Godos Cocina Típica? Entonces acá me está dando de variación. La variación la encuentro en el gráfico de cascada para el vendedor King Robert. King Robert. Pero no Cliente teníamos un filtro Godos, con vendedor. Godos Cocina. Los clientes los encuentro por el eje X, ¿no es así? No hay nada que diga cliente Godos Cocina Típica. Cliente Godos Cocina no aparece acá. Está trabajando con su Habría que sacar el Aquí, está quitado. aquí hay varias variantes. Añadimos filtros o quitamos el top N para que nos muestren todos los clientes. O incluso poner un filtro es mejor la búsqueda, ¿no? Ya sea a nivel explícito en el panel de filtros o a nivel de un segmentador. Vamos a hacerlo para buscarlo. Buscamos primero
O también buscamos el vendedor. Es más fácil buscar por vendedor. Añadimos un filtro de vendedor. Empleado. Y buscamos a King Robert. King Robert. Y tampoco, para no buscar todos los clientes acá, buscamos también Godos Cocina. Entonces, en este caso, buscamos por cliente. Godos Cocina típica. Entonces, la variación fue del 42%. O menos 42% negativo. Esto, si queremos, también vamos a aplicar el mismo filtro para que nos quede como antes. Poner el top 10 nuevamente acá. En definitiva, ya encontramos la respuesta. Bien. Ejercicio número 3. Gráfico de dispersión. Dice crear una nueva hoja de reporte llamada relación de variables. Vamos a copiar relación de variables. Crear un gráfico de dispersión que vincule las variables de cantidad de unidades y total de facturación por producto. Entonces, gráfico de dispersión, ¿cuál es el de los que tenemos acá en el panel de visualizaciones? Cuarta columna, tercera fila. Tercera fila. Cuarta Hundido. columna, tercera fila. Bien, vamos entonces a llevarla al lienzo. Y me dice que vincule las variables cantidad y facturación. Ya sabemos que las cantidades es la columna quantity y sales amount. Entonces, la intersección de esas dos métricas continuas me está diciendo que total tengo 51.000 unidades vendidas y 1.354.000 importe de facturación. Pero me dice que por producto, porque acá tengo que darle contexto para poder analizar correctamente los valores. Entonces, vamos a la tabla productos y seleccionamos el nombre del producto. Ahora tengo en el contenedor de valores, producto, en el X, la cantidad vendida, y en el Y, el sales amount. Entonces ya noten que acá yo tengo algunos patrones, ¿no? Ya, por ejemplo, tengo identificado que este producto, en cuanto al importe total, sales amount, es el que más vende. Sin embargo, en cuanto a cantidad, no es así. En cuanto a cantidad, tengo que el que más vende es este, que tiene 1.577 unidades vendidas. Rápidamente ya conozco a primera vista información general. Ahora me dice, asegúrate de llevar el campo categoría a leyenda. Vamos entonces a llevar categoría leyenda. Y ahora tengo más detalles sobre todo de cuál es la composición en cuanto a la categoría. Noten que hay dispersión en primera instancia, que no hay definido una, vamos a decir así, un grupo, un clúster
que me lleva a pensar de que tal categoría es la que está traccionando la venta o tal categoría es marginal. De hecho, todo está junto en cuanto a la categoría. Sin embargo, puedo seguir añadiéndole análisis. El tamaño de la burbuja que sea ventas acumuladas, que es periodo anterior sales. Bueno, porque esto está mal acá, dice per year sales, en realidad es year to date. Porque acumuladas debe ser year to date sales. Esto aquí está mal. Tienen que ser ventas acumuladas. La venta acumulada es una métrica que se llama year to date sales, que después vamos a ver también de qué va. Cómo podemos calcular no solamente valores actuales, sino acumulados a nivel de año. Entonces vamos a llevar a year to date sales a tamaño. Y ahora el producto que también vende en cuanto a cantidad, por supuesto, es este, porque son ventas acumuladas. Y si son las ventas acumuladas, son todas las ventas desde que comenzó el 2016 hasta el 2017, que tenemos 2 años. Entonces, agregar un filtro explícito a esta página para que solo se visualicen datos del 2017. Entonces, este es fácil, ¿no? Filtro explícito es llevar el campo año a esta página, en este caso year, a esta página, y solamente voy a visualizar el año 2017. Ahora, toda la información que está en esta y solamente esta hoja va a estar mostrada solamente para el 2017. Este no impacta en el texto de las hojas. Para que impacte en todas las hojas, entonces tendría que añadirlo a filtro de todas las páginas. Dice, en el año 2017, ¿qué producto fue el que más vendió? ¿Qué producto fue el que vendió más unidades y a qué categoría pertenece? Bueno, eso lo sabemos, ¿no? En unidades, ¿cuál es el producto que más vendió en unidades? ñoquis de la abuela. Bueno, hay una forma de saberlo y es pasando el cursor por encima del objeto visual. Sin embargo, si yo quisiera añadir las etiquetas de la información acá, ¿qué tengo que hacer? Ir aquí a etiquetas de categoría y añadirle la etiqueta. Más fácil, ¿no? Y en cantidades, bueno, aquí también está mal. Debe decir aquí y en importe. El vino. En este caso fue el vino coté o cote. Vamos entonces a aplicarle el formato tradicional, general, efectos, borde visual y sombra. Y vamos a poner un título representativo. Que diga cantidades y facturación por productos y categorías.
Por ejemplo, acá es una de las situaciones en que yo debería dejar, por ejemplo, el título de los ejes para después que el cliente se pueda identificar que en el eje X está la cantidad y después en el eje Y está el importe vendido. Ahí lo único que habría que hacer simplemente es en el eje X cambiarle el título y en lugar de poner el título automático, por ejemplo, vamos a ponerle cantidades vendidas y en el eje Y al título vamos a ponerle facturación. Bien. Vamos a ejercicio 4. Gráfico de barras y líneas. Crear una nueva hoja y llámala reporte de tendencias. Nueva hoja, reporte de tendencias o análisis de tendencias. Realice un gráfico mixto de dos ejes que permita ver la facturación y la variación del año anterior por meses. Entonces, gráfico mixto de dos ejes que permita ver la facturación por año, por meses. Hay varios tipos de ellos. ¿Cuál puedo seleccionar? No sé, tú te más. El combinado, El combinado, que puede ser este que es apilada o este que es agrupadas. Vamos a tomar la apilada. Y ahora acá es donde deberíamos tomar pericia, por supuesto, solo también la experiencia de qué ubicar en qué contenedor. Porque acuérdense que si yo ubico, por ejemplo, acá lo que es una métrica, como lo es la facturación, que está en una escala, en una unidad de medida de miles, y la variación, que está en otra, porcentual. Entonces, claro, ocurre esto, ¿no? Si yo pongo ahora, vamos a, por ejemplo, a llevar la cantidad, el importe de la facturación, y además vamos a llevar ahora por meses, vamos a llevar de calendario por meses al eje X. Si yo ahora uso la métrica de variación, que es un porcentaje, también lo pongo, por ejemplo, en columnas, evidentemente no surte efecto porque son dos escalas diferentes. Entonces, por eso es que me dice siempre que use un gráfico mixto para poder representar dos métricas que tienen escala diferente. Entonces, vamos a poner la variación en líneas. Y noten que ahora me está dando la variación con respecto al periodo anterior. Sin embargo, yo debería poder fijar cuál es el año que estoy viendo. Por eso es que me dice agregar un segmentador con estilo entre para filtrar por fecha. Filtrar el periodo de enero del 2017 a diciembre del 2017. Entonces vamos a agregar ese segmentador al lienzo. Segmentador. Vamos entonces a ir a la tabla calendario, añadir fecha. Y vamos a seleccionar, Junior, sí, esa variación que pusiste es anual. ¿Por qué? la variación con respecto al periodo anterior. Es decir, estamos Al en el año 2000. anterior, está. Sí, está comparando el crecimiento o decrecimiento
con respecto al periodo anterior. Entonces, selecciono el periodo actual, que en este caso es enero del 2017. Me muestra en este eje, en el eje X, los meses y el importe de venta y además la variación en el eje Y de líneas. Me está diciendo que en el mes de mayo, por ejemplo, tengo una variación positiva de 328% Bárbaro. con respecto a mayo del 2016. Y acá, por ejemplo, me está diciendo que en enero una variación negativa, después en febrero también, y así sucesivamente. Ahora, esto yo lo puedo seguir formateando. Vamos a ver qué nos pide. Siga las buenas prácticas y elimine cualquier información del gráfico que no aporte valor al usuario final. Entonces, vamos a comenzar a hacer modificaciones para que este gráfico resulte atractivo y además me dé la información de primer impacto, ¿no? Que el usuario final siempre la idea es que no hacerlo pensar lo menos posible. Es la buena técnica en cuanto a el análisis de datos. Los gráficos que vayamos a hacer siempre, primero tienen que impactar de una primera vez y no, digamos, someter al usuario final a que tenga que interpretar lo que está viendo. Evidentemente, eso se toma con el tiempo, se va tomando buenas prácticas. Por supuesto, hay que estudiar también cuáles son aquellos indicadores que me permiten generar ese nivel de detalle. Y siempre pensando en la máxima que entre menos es más. No tratemos de usar ni colores que resalten mucho, al todo lo contrario, si podemos usar colores más claros, paletas de colores más claras, es mucho mejor. Y después todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el propio gráfico. Por ejemplo, ya les he dicho que, por ejemplo, aquí me sobra, la suma de los importes también sobran, también capaz que los eje X, ponerle también las etiquetas de datos, ver la variación. Incluso en esto podríamos ir un poco más allá. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer es aquellos valores que son negativos ponerlo en rojo, por ejemplo, y los valores positivos ponerlo en verde, para que de una vez sepa el cliente, el usuario final, que por ejemplo no tiene que señalar el punto para decir que en efecto aquí hay una variación negativa. ¿Me explico? Entonces todo eso se puede lograr. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la primera parte, que es lo básico. En el eje X vamos a quitar el título y también al eje Y. Vamos también a quitarle por ejemplo, los valores de tanto de las columnas, etiqueta de datos, podemos generar la etiqueta vamos a ponerle de forma un poquito más grande, tamaño 10, negrita. Y en valor, vamos a decirle que me ponga en ningún valor. Y a Sales Amount, decirle que me ponga separador de miles. Después, por ejemplo, este 329, podemos ponerle que tenga un fondo, etiqueta de datos. En este caso vamos a seleccionar que la variación, decirle que el fondo sea un poco más oscuro o otro color que represente mejor. Vamos a ver este se ve mejor.
Ahí va. Mucho mejor, ¿no? De hecho, podríamos poner los meses un poco del eje X. Los meses un poco más grandes. Y ahí negrita. Y por ahí está bien, yo creo que. Podemos seguir, como dije, poniendo formatos condicionales que los valores negativos se pongan en rojo. Lo que pasa es que eso me lleva más tiempo y no tenemos ahora forma de aplicarlo, ¿no? Entonces, lo demás, permiso. Gracias. Entonces siempre pues, vamos a ponerle el formato general, efectos, borde visual y sombra. Al igual que este, borde visual y sombra. Me pregunta, ¿cuál fue el primer mes que obtuvo una variación positiva con respecto al periodo anterior? ¿Y de cuánto fue el crecimiento? ¿Cuál fue el primer mes que tuvo una variación positiva con respecto al mes anterior? Vamos, chicos, a Mayo. interpretar el gráfico. Es que los tendría que ordenar y no me acuerdo cómo ordenarlos por mes. Lo vimos hace un ratito, pero ya me olvidé. Bueno, viendo mi pantalla, ¿cuál es ese primer mes que tiene una variación positiva con ¿Mayo? respecto al mes anterior? Sí, De abril a mayo. Abril, en el mes de mayo. Mm. En el mes de mayo es el primer mes que tiene una variación positiva, porque de enero a abril siempre fue negativa la variación. ¿Está? Entonces, en el mes de mayo es esa primera variación positiva con respecto al periodo anterior. Y bueno, ¿de cuánto fue el crecimiento? De 329%. ¿Está? Él ahí está comparándose con el mismo mes anterior, digamos. Sí, de hecho podríamos añadir la métrica, aunque no lo dice, año anterior a cada columnas. Y noten que el azul fuerte ahora es el periodo anterior, 13.000 pesos, 13.190, y acá 56.527, ¿no? ¿Ven que así se ve un poco mejor también? Sí. Claro, el periodo anterior, en los primeros meses, miren que la barra azul se comió casi al pasado, por eso es que las variaciones son negativas. Y ya a partir de mayo tiene ese comportamiento. Entonces dice, ¿en qué meses se verificó la mayor diferencia con respecto al periodo anterior? ¿En qué meses se verificó la mayor diferencia con respecto al periodo anterior? También en mayo. Bueno, en mayo es 1, en julio es otra, que tiene 152. Vamos a quitar esta línea de periodo anterior. Y también en septiembre, 119. Estuvo por encima del 100%, ¿no? Entonces, mayo, 329, julio, 152 y septiembre, 119. Después, más marginales un poco es diciembre, que fue 46%,
no estuvo negativa, pero está con el 46, y después también octubre. Pero en definitiva son 3 meses. Mayo, julio y septiembre. Bien. Ejercicio 5. Vamos hasta aquí bien, chicos. Se entiende lo que la idea del práctico, ¿no? Es no solamente generar visualizaciones atractivas y entendibles, sino todas aquellas atributos o filtros que me permitan analizar la información a profundidad y hacerle también desde el punto de vista analítico más fácil la vida a quien va a leer ese gráfico. No siempre en los que, así la idea siempre es que nosotros pensemos de cara al usuario final, porque claro, nosotros podemos hacer un gráfico que nosotros perfectamente lo entendemos, pero no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces siempre es buena práctica ese, no solamente para Power BI, sino para toda la vida, ¿no? En todas las instancias de la vida. Pero más acá, sobre todo en el tema del dato y de cómo mostrar información coherente a terceras personas. Entonces, vamos al gráfico de dispersión de clústeres. Ya habíamos visto un gráfico de dispersión. En este caso vamos a usar IA, los diferentes modelos predictivos que tiene incorporado Power BI de forma gratuita y que podemos usar, en este caso, para clusterizar los productos vendidos y los importes, ¿tá? Entonces dice, crear una nueva hoja, reporter, y llámala cluster IA. Vamos a llamarla clusters IA. Vamos a agregar las mismas variables que teníamos acá, ¿tá? Producto, cantidad vendida e importe. Entonces añadimos el gráfico de dispersión. Vamos a agregar cantidad vendida, importe y productos de la tabla productos. Tenemos lo mismo que teníamos antes, ¿no? Ahora vamos a agregar esa funcionalidad que es generar clústeres que me permita categorizar en función del comportamiento de cada uno de esos puntos y en función de eso, por supuesto, agruparlos en clústeres. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo generar esa operación? En los 3 puntitos. Exacto, en los 3 puntos, decirle buscar clústeres automáticamente. Y acá me sale para personalizar este modelo. En principio, yo lo podría dejar automático. Puede poner incluso 3 o 2 o 4. Vamos a ponerle 4 clústeres. Ustedes prueben después con los que quieran. En principio voy a poner 4 clústeres. Y noten que ahora, en función de las características comunes de cantidad vendida y importe, ahora sí hay un patrón, a diferencia de las categorías que antes había mucha dispersión en ese sentido. Vemos que hay un grupo de azul que son los que más venden, un grupo de celeste, otro azul más fuerte, que son los que menos venden en cantidad, un grupo que está en el centro y después un grupo despuntado que son solamente 2, el clúster número 4. ¿Tá? Dice, asegúrese de que el tamaño de la burbuja sean ventas acumuladas. Ahora yo puedo ponerle otros
nivel de análisis, vamos a ir a productos, perdón, a órdenes, y las ventas acumuladas es year to date. Year to date es el que me está diciendo las ventas acumuladas por año. A tamaño de la burbuja. Ahora yo después podría cruzar esa información en función de esos clústeres con otra información, por ejemplo, por categoría y ver cuál es ese comportamiento por categoría. Por ejemplo, yo ahora si agrego un objeto visual de tipo categórico, acá tipo filtro. Ahora, por ejemplo, veo que la categoría Direct Products, cómo es su comportamiento en función de los clústeres. Ya no es en función de la categoría, es decir, ahora está en función de la categoría y también en función de los clústeres. Ya yo sé que los productos, por ejemplo, que están en naranja, son los que tienen una venta media en cuanto a cantidad y los productos azules son los que tienen una venta alta. Entonces, bueno, dentro de la categoría Condiments, no tengo productos categorizados en cuanto a cantidad de productos, unidades vendidas. Y eso es un descubrimiento, ¿no? ¿Por qué Condiments tiene tan pocas unidades vendidas? Solamente tiene productos marginales, azules, y las naranjas que son productos medios. Y así con el resto, ¿no? Son análisis que puedo ir añadiendo en función de mi lógica de negocio. Dice, incorporar dinámica a este gráfico para que se vea la evolución por año. Entonces, ¿cómo puedo mostrar la evolución por año? ¿Alguien se acuerda? Vamos, chicos. Está fácil. Está fácil. Quiero ver ese mismo gráfico, pero por años. Eje de reproducción. Eje de reproducción, correcto. Ponías la fecha allí. Exacto. Pongo en este caso vamos a poner el año. El año a eje de reproducción. Y ahora tengo la posibilidad de ver, bueno, ese comportamiento de forma dinámica, ¿no? Vean que hay un producto que es este, el ñoquis de la abuela, el que vimos anteriormente, cómo rápidamente se ve esa variación positiva de un año a otro, porque es el que más, fíjense que estaba en unos 40, 400 unidades vendidas y pasó a más de casi 900, casi 1000 unidades vendidas. ¿Está? El otro que también aumentó considerablemente en cuanto a facturación fue este, el propio el vino Coté. Pasó de 60.000 a casi 100, bueno, más de 100.000 en importe. De un año a otro, ¿no? Bueno, al contrario, acá este disminuyó. En el 2017 tenía 60.000 y bajó porque en el 2016 tenía, en este caso también lo puedo hacer a nivel de clic. Seleccionar, por ejemplo, acá. En el 2016 tenía 98.000 y después en el 2017 bajó a 51.000. Dice, en el 2017, ¿qué producto fue el que vendió más unidades y a qué clúster pertenece? En el 2017, ¿qué producto fue el que vendió más unidades y a qué clúster pertenece? Los ñoquis de la abuela. Yo que es de la abuela. ¿Y el clúster? 1. Pertenece al clúster 1. Y en facturación, el que más vendió fue este.
Pinocoté. Y pertenece al clúster número 4. Entonces vamos a terminar con la personalización del gráfico. Vamos a ir al formato. Vamos a ponerle que sea el título. Clústeres. Clústeres personalizados por facturación y cantidades. Ponerlo en azul, negrita, y además ponerle en general el efecto borde visual y sombra. Vamos a entonces eliminar esto. Y quedaría así. Bien. Con esto terminamos la parte práctica del caso de hoy. Me queda 2 temas pendientes con ustedes antes que termine el tiempo. Y es lo siguiente. Primero, comentarles que en el día de hoy vamos a estar subiendo el caso práctico del trabajo final. Acuérdense que tenemos un mes para desarrollarlo a partir de hoy, cuando quede habilitado. Tienen un mes para, en equipo, comenzar a responder las preguntas. Es un tema, si se quiere, largo, no es trabajoso, es trabajoso, no es difícil, pero sí trabajoso, lleva mucho tiempo. Entonces les pido que desde que quede colgado comiencen a responder las preguntas. Después, también les quería pedir que me manden, o si lo tienen ya definido, los equipos. Los No equipos tengo que son, todos los equipos, hay algunos que no me han pasado todavía cómo se van a armar. Si me hacen llegar esa información, yo te la envío, Juni. bueno, perfecto. Me lo envías la semana que viene, a más tardar el miércoles, para entonces, Sí, seguramente el miércoles, porque yo lunes y martes no voy a estar, así que bueno, miércoles lo excelente. estoy enviando, pero digo, sí, quienes no me lo enviaron, que me lo hagan llegar. Por favor, ¿son equipos de 3 o de 2? No más de eso, ¿no? Ustedes son 15, podría ser 5 equipos de 3. ¿Ah? Bueno, chicos, algo que les quedó pendiente de este tema. Les voy a pasar después una encuesta, por favor, Mateo, también, si te pido por favor que también incidas en ese sentido para que me respondan la encuesta. Les paso el link para también tener un poco de feedback de parte de ustedes, si cómo viene el curso, si parece que le está aportando, si no le está aportando, y por ahí también mejorar nuestra parte de cara a los temas que quedan, ¿no? Comentarles que la semana que viene comenzamos, bueno, la semana que viene también tenemos un práctico integrador, que es, bueno, es todo lo que vimos hasta ahora, desde DAX, perdón, DAX lo vamos a ver la semana que viene, desde transformación, modelado y visualización. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Pensaba que me estaban hablando. Decía, hay tres temas que hemos dado: transformación, modelado y visualizaciones, que lo vamos a integrar en ese repaso general, ¿está? Perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes, muchas gracias por la atención y buen fin de semana. Igual, muchas gracias. Chao, chao.